para Bolivia, ¿correcto? Sí, correcto. Bueno, yo escribí una estrategia de inteligencia artificial para Bolivia. Lastimosamente no ha tenido mucha repercusión a nivel gubernamental, pero entiendo que Perú tiene su estrategia y la he estado revisando también, que me da muchísima alegría de que ustedes tengan una estrategia a nivel gubernamental. Eso es fantástico. Ah, eso entonces lo escribió exclusivamente para Bolivia, doctora. Bueno, sí, digamos que la continuación de ese libro es una visión más general de la inteligencia artificial, cómo adquirir estrategias a nivel no solamente gubernamental, pero para startups, por ejemplo, o para empresas que quieren también adoptar la tecnología. Y bueno, es un siguiente paso, digamos, ¿no? No solamente dedicado a Bolivia, sino a nivel ya sea startup, gubernamental o de empresas que quieren adquirir la tecnología. Bueno, desde ya, doctora, el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital se siente complacido con la presentación de su libro del día de hoy y hacemos llegar un saludo al hermano país de Bolivia. Se está haciendo un bonito trabajo en relación a inteligencia artificial. Con nosotros también estuvo la ingeniera Leslie, estuvo Así. con nosotros, se presentó. También hemos hecho contacto con un amigo, el doctor Luis Fernando Concha Flores, que también va a presentar su libro acá en el instituto. Y bueno, uno con lo que va revisando en las redes sociales, en la literatura científica, hay un bonito trabajo que se viene haciendo en Bolivia, a pesar de lo que usted nos comenta en relación a su libro, para determinadas políticas públicas que un poco no solamente es Bolivia, yo creo que también es un poco lo que vive América Latina, a excepción de 4 o 5 países que están liderando este trabajo de un aspecto más institucional, más formal, ¿no, doctora? Entonces, desde ya un saludo, identificando a damas bolivianas en esta parte del mundo que vienen haciendo un trabajo muy, muy bonito en relación a inteligencia artificial. Y desde ya, doctora, para nosotros es todo un honor y un privilegio el que usted nos pueda acompañar en este 17º seminario internacional, la presentación del libro Era Artificial, Predicciones, Problemas y Diversidad en la Inteligencia Artificial. Muy bien, voy a dar y voy a ceder las palabras a la doctora Miriam Magallanes Maldonado. Doctora Muy Miriam, buenos días, muy buenos días, estimados colegas, estimada profesora Giselle. Es un honor para el Instituto de Inteligencia Artificial que ha sido fundado en este presente año 2023 que se realicen eventos de alta relevancia, sobre todo ahora que usted está ya en Alemania. Estamos satisfechos de que una representante de nuestras latitudes ya esté desarrollando temas en avanzada. Por ello, es un honor para el instituto usted haya aceptado esta propuesta y reconocemos en usted una promesa para nuestro desarrollo latinoamericano. Por ello, para nosotros como equipo de Instituto de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, que está compuesta por diversidad de multidisciplinario en sus enfoques y multidisciplinario en su integración, le damos una cordial bienvenida y auguramos que este va a ser el inicio de unas interacciones internacionales con usted y también con los equipos que se desarrollan allá en las otras latitudes. Por ello, le damos la más cordial bienvenida y las felicitaciones también por todos los logros alcanzados en adelante y hasta la fecha. Muchísimas gracias. Doctora, le agradezco un montón. He olvidado su apellido, si me lo repite. Sí, la doctora Miriam Miriam Magallanes. Magallanes Maldonado, doctora Giselle Velarde, Mire, por favor. para que usted vea que la inteligencia artificial me podría ayudar aquí a recordar los nombres, porque yo tengo una memoria que es
muy volátil, así que le agradezco, doctora Magallanes, por esta introducción y al doctor Daniel Malpartida por haberme invitado realmente a conversar con ustedes. Yo estaba pensando, ¿qué voy a hablarles hoy día a los expertos de inteligencia artificial del Perú? Que es un país hermano, que pues a pesar de que estemos a miles de kilómetros, pues yo lo llevo en el corazón porque tal vez como anécdota aparte, nosotros siempre viajamos al Perú para tomar el sol en las playas de Perú y adoro la cocina peruana, la hospitalidad peruana. Y bueno, la cultura, tengo aquí en Alemania muchas amigas peruanas con las que todavía nos vemos y compartimos no solamente la cultura, pero también los bailes y la comida, etcétera, ¿no? Así que estoy muy feliz de estar con ustedes y como ya les había comentado, he revisado que ustedes tienen una estrategia de inteligencia artificial que me parece magnífica y tengo otras quizás estadísticas que ustedes las deben saber que son muy favorables para el Perú. Así que sin más que decir, les voy a compartir la pantalla para presentarles un poco las ideas. Doctora Giselle, ¿me permite, por favor? Sí. Le va a hacer su presentación la doctora María Beatriz Cerdán Flores. Por favor, doctorita, cedo la palabra, doctora María Beatriz. ¿Cómo no? Gracias. Doctora María Beatriz. Bueno, debe estar teniendo, doctora María Beatriz, ¿me escucha? Confírmeme, por favor. Sí, está el micrófono habilitado. Sí, buenos días con todos. Disculpen, los problemas de conexión son terribles. Ahorita en mi zona está habiendo un problema muy fuerte. Eh, Buenos días con todos ustedes. Le quisiera presentar a la doctora Giselle Velarde. Ella es PhD en Ciencias de la Computación e Ingeniería Aalborg, de la Universidad de Aalborg. Es doctor en Ciencias Informáticas e Ingeniería en la Universidad de Aalborg también. Es magíster en Sistemas Electrónicos y de Gestión de la Ingeniería en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Westfalia del Sur. Ella es licenciada en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica Boliviana. También es becaria de amplia experiencia en la industria y la academia y ha destacado muchísimo y ha recibido varios premios y reconocimientos como ingeniera informática y también como pianista, porque nuestra ponente también tiene la habilidad artística. Entonces, le damos la bienvenida a la doctora y estamos atentos a la presentación del importante libro que hoy nos hará conocer a la comunidad académica. Adelante, doctora. Muy amable. Muchísimas gracias, doctora María Beatriz Cerdán. Entonces voy a empezar con algunas de las ideas que quiero comentarles. Voy a compartir mi pantalla. No sé si puedo. ¿Me tienen que dar permiso para compartir? Ahora sí. Doctora, vamos dando recuerdo de que el día de hoy nos acompañan de diferentes hermanos países de América Latina. Este libro maravilloso que va a presentar la doctora Giselle Velarde, que acaba de ser publicado por la Universidad de Oxford. Estamos hablando de una de las universidades más prestigiosas del mundo. Y caramba, los hermanos que nos acompañan desde Bolivia, desde Ecuador, México, Colombia, Venezuela, Cuba, República Dominicana. Tenemos colaboradores ya en Ecuador, el instituto, en Colombia, en México. Acaba de ingresar desde México del equipo maravilloso de la revista New Wave, la Escuela de Posgrado y la UNAM, nuestro amigo Walter de Dios. Hacemos llegar un saludo. Entonces, doctora,
si muy bien en el Zoom nos acompañan igual en el Face en vivo, todo esto queda grabado en el canal de YouTube y en horarios alternativos y diferentes van a entrar todos nuestros seguidores. Es todo un honor y todo un privilegio en este 17º ciclo de seminario internacional que realiza el Instituto. Voy a ceder la palabra a la doctora Giselle Velarde, que si fuese por dar a conocer a través de la doctora María Beatriz Cerdán Flores su trayectoria y su currículum, es muy, muy amplia. Hace 20 años que ella hace una labor maravillosa en su país, con impacto en América Latina, y por qué no decir, con un impacto en lo que viene a ser el mundo, porque desde aquí, desde Bolivia, desde esta parte del mundo, se viene haciendo un trabajo maravilloso. Valoremos, rescatemos a las damas. Cedo la palabra, doctora. Muchísimas gracias, doctor Malpartida. A ver, la primera impresión que tal vez quisiera que lleven de este libro es un poco el sentimiento que estamos teniendo en esta presentación y que ojalá ocurra lo que podría ocurrir, que pienso yo que en esta revolución tecnológica e industrial, y perdón, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Se está compartiendo. Correcto, doctora, se ve. Correcto, sí, sí, sí. Que yo comparo con un poco las olas tecnológicas que se dan más o menos cada 100 años, ¿no? Entonces, si no agarramos esta ola y no la podemos navegar apropiadamente, nos vamos a quedar atrás. El mar, ustedes saben que es traicionero y estas olas tecnológicas podrían asemejarse a una ola del mar o que nos va a hundir o que nos puede llevar realmente a altas velocidades. Y yo espero que sea esta la opción para todos los países que no han tenido oportunidad y que pueden rápidamente, gracias a la tecnología, como se diría en inglés, catch up o alcanzar a los países que están punteros, ¿no? Porque principalmente se necesita de la preparación de la gente y las inversiones iniciales son relativamente bajas en maquinaria. Bueno, lo que se necesita son datos. Si una empresa tiene acceso a datos, entonces pueden realmente empezar con innovaciones que pueden ayudarnos a todos los países que podemos crecer rápidamente. Esta es una pequeña foto de cuando yo he terminado el doctorado y realmente sin el apoyo de mis dos supervisores de doctorado, no hubiera podido quizás lograr a contarles hoy día este libro, ¿no? A mi lado derecho está el profesor Tilman Baide y a mi lado izquierdo está David Meredith, que fue yo tuve la suerte de tener dos tutores, ¿no? El resto de los profesores fueron los profesores del comité. Y esto es cuando defendí mi tesis en Dinamarca. La tesis que yo defendí fue sobre algoritmos para análisis de música. Y es decir, la música es una evolución humana, si ustedes quieren, muy importante que, bueno, podemos nosotros crear patrones y cómo podemos analizarlos a través de modelos computacionales. Esa era básicamente mi tesis. En industria he tenido la suerte de trabajar en otros campos más que les voy a comentar, pero bueno, yo pienso que realmente es fundamental que las personas tengan una excelente guía y así reconozco yo la excelente guía que tuve de mis dos supervisores de tesis. Así que estaba pensando, bueno, a ver, ¿qué les voy a contar a los expertos del Perú, del Instituto de Inteligencia Artificial? Y he pensado que tal vez, un poco como el estilo Matrix, hay dos temas que están muy cerca a mi corazón y quiero contarles, así que o tomamos el camino de la píldora roja o tomamos el camino de la píldora azul. Podría ser ahorita una encuesta y decir cuál de los dos temas queremos comenzar, pero a ver, les voy a tantear este primer tema, que pienso yo que la inteligencia artificial es como un espejo. Y este espejo podría reflejar a nuestras sociedades, podría reflejar lo que nosotros pensamos de la sociedad y lo que nosotros hacemos, y podría ser un espejo que nos ayude a, digamos, ser más objetivos, o podría ser un espejo
que podría reflejar solamente las cosas que no nos gustan. Hay una historia muy importante o muy interesante de Hans Christian Andersen, que él habla de un espejo que deformaba todo lo que se reflejaba en este espejo, ¿no? Y la inteligencia artificial podría ser también como un espejo que nos deforma si es que nosotros no la manejamos de forma apropiada. Y vamos a hablar un poco de estos temas, ¿no? Ya les había planteado que podría ser como un espejo de nuestras sociedades, ¿no? Esta es una fotografía que fue tomada el 2018 a una de las conferencias que yo asistí de la sociedad ISMIR, se llama, la Sociedad Internacional para la Música, para el Information Retrieval, no sé cómo traducir esto en español, para para el procesamiento de la música. Y si ustedes ven, pues las comunidades de inteligencia artificial están muy sesgadas en cuanto a los participantes, ¿no? La mayoría de los participantes son varones blancos y hay muy pocas mujeres a nivel internacional. Entonces, esto es un tema que a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque es posible que también exista un sesgo al momento de crear los algoritmos. Eh, y un sesgo que podría darse probablemente por la distribución o por las hipótesis que los investigadores están tomando al momento de trabajar, ¿no? Han habido escándalos, por ejemplo, en el 2015 hubo unas aplicaciones de Google para el reconocimiento de rostros de personas y estas aplicaciones reconocieron a un grupo, a una pareja de personas de color negro como gorilas. Nos podríamos preguntar por qué ha ocurrido esto, ¿no? Probablemente el momento de colección de datos, ¿no? Ha habido quizás un sesgo y los investigadores realmente no estaban pensando hacer un sistema sesgado, pero al tomar ciertas hipótesis, entonces se ha desarrollado un sistema sesgado. Este no fue el único escándalo. En el 2018 hubo también un sistema de Amazon que reconoció como un 40% de los congresistas norteamericanos que son de tez negra como potenciales criminales. Entonces podríamos decir, pero ¿cómo puede ser que estos algoritmos que se pueden, digamos, poner al servicio, digamos, de cortes, estén tan sesgados, ¿no? Y en 2019 también se reportaron que hubieron varios sistemas de reconocimiento de voz que tenían un mejor performance para las voces masculinas que para las voces femeninas. Aquí podemos decir qué es lo que está ocurriendo. Esto nos sorprende de que existen estos problemas potenciales de la inteligencia artificial, donde algunos grupos que son minorías en las comunidades de inteligencia artificial se ven, digamos, mal representadas y al mismo tiempo la inteligencia artificial comete más errores. Entonces, y no solo existe en la inteligencia artificial este problema. En el libro de Mujer Invisible de Criado Pérez, ella provee varios ejemplos fuera de la inteligencia artificial, donde existen varios productos que funcionan mejor para varones que para mujeres. Por ejemplo, el caso de automóviles y la seguridad en automóviles está mucho más estudiada para caso de, por ejemplo, el peso corporal de un varón que el de una mujer, y esto conlleva que en un accidente de automóvil siempre una mujer va a tener más tendencia a estar más afectada en un accidente. Lo mismo ocurre con las drogas, ¿no? Que se estudian más para casos de varones y que, por ejemplo, pueden tener problemas colaterales para mujeres. O sea que no es un problema solamente de la inteligencia artificial, sino quizás de los equipos que están trabajando y que obviamente los humanos tenemos nuestros sesgos porque somos humanos, porque nosotros, bueno, estamos siempre en constante, digamos, contacto con un cierto grupo de personas y entonces vamos a poder reconocer mejor las características de este grupo que si nos presentan características de otros grupos. De forma interesante, he revisado cómo son, por ejemplo, los porcentajes y les pido disculpas de que estos slides estén en inglés, pero son extractos del libro.
que, por ejemplo, tenemos en las conferencias de NORISP, que es una de las conferencias más importantes de inteligencia artificial, y estos son datos, por ejemplo, de 2019, solamente el 10% de los autores fueron femeninos, a pesar de que, por ejemplo, les han dado casi una buena representación a las keynotes y también hay una buena representación en el balance de los organizadores, ¿sí? Pero en la mayoría de las conferencias, por ejemplo, RecSys, que es para Recommendation Systems, y todas estas que están aquí listadas, podemos ver que los números realmente están imbalanzados hacia la participación de las mujeres, a pesar de que se está tratando de dar relevancia en el tema de keynotes y organización, ¿sí? La única conferencia que a mí me ha llamado la atención es esta que es la de ACM, FACT, que es Fairness, Accountability and Transparency. Aquí la representación femenina es del 42% y yo me pregunto si esto es un poco el interés femenino de mover la balanza a una mayor justicia o cuál es la razón, honestamente no la sé, pero es interesante ver aquí los porcentajes de las conferencias internacionales. ¿Qué es lo que pasa a nivel mundial? Y lastimosamente no tengo aquí una estadística del Perú. En el Perú lo que sí he visto, y eso les voy a comentar más adelante, es que tiene una excelente representación a nivel estudiantil en las ramas técnicas. Pero, por ejemplo, esta es una estadística del 2017 de los países con representación femenina en publicaciones de las conferencias de inteligencia artificial y vemos que Taiwán es el país que tiene la mayor representación, apenas con un 26%, incluso países como Finlandia tienen solamente un 4%. Aquí, por ejemplo, me llama la atención la India, que solamente tiene un 6%, y lo vamos a ver más adelante por qué llama tanto la atención el tema de India. O, por ejemplo, aquí en Alemania solamente el 8%, ¿no? O sea que vemos incluso los países que son punteros en inteligencia artificial, que son los Estados Unidos, USA, tiene un 13%, y la China un 14%. O sea que todavía tenemos un amplio nivel para mejorar. ¿Qué es lo que ocurre a nivel estudiantil? Porque podemos decir, quizás las muchachas no están estudiando inteligencia artificial, pero yo les decía, vean el tema de India, por ejemplo, y aquí nosotros vemos sería ICT, Information Communication Technology, todas las ingenierías, ciencias naturales y negocios. En la India sí hay un alto porcentaje de muchachas que estudian estas ramas, pero al momento de las publicaciones en inteligencia artificial solamente hay un 6%, ¿no? O sea, esa reducción habría que saber por qué, y bueno, la vamos a ver más adelante. Pero si ustedes ven, por ejemplo, México también tiene un alto porcentaje, Brasil también, y lastimosamente no tengo aquí los datos de Perú. Pero ¿qué es lo que pasa a nivel mundial en el tema de educación e investigación? Un 50% de los graduados del bachelor son mujeres, del máster igual, o sea, esto se mantiene a través del bachelor y el máster. No sé cuál es el sistema que están utilizando ahora en el Perú. Quizás la licenciatura, no estoy al tanto. Pero luego, cuando ya vemos el nivel de graduados en el doctorado, esto va disminuyendo a un 43% y las investigadoras se convierten solo en un 28% a nivel mundial. Se habla de una especie de fuga, de una fuga de las mujeres, ¿no? Se habla mucho de esto porque al momento de subir en las escaleras laborales, entonces hay una fuga de las mujeres a nivel mundial. Había hablado un poco de la India, ¿sí? Y me interesa mucho, ¿por qué? Porque en la India un 50% de las muchachas están en el nivel de entrada en las empresas que están en ICT, pero ya cuando vamos al nivel manager solamente el 25%, y en la parte superior, el C-suite, no hay más que menos de 1%, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la India? Podríamos preguntarnos, ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Culturalmente, bueno, en la India se espera, digamos, que o las muchachas vayan a trabajar en el campo
pero también podrían, digamos, dedicarse a un trabajo computacional, que es más cómodo que ir a trabajar en el campo. Entonces, muchas entran a estudiar ingeniería, pero no pueden escalar con facilidad, no pueden escalar a los campos superiores y los managers no creen que las mujeres van a poder manejar su balance laboral con el familiar. Entonces, se ve ahí ya una tendencia a que las mujeres no pueden escalar. Y esto también se ha estudiado en Bolivia y eso lo van a ver en el libro. Lastimosamente, a pesar de que existen, bueno, no tanta paridad a nivel de entrada, pero a las mujeres les cuesta subir en los niveles superiores, digamos, en las ramas técnicas. Puede haber un problema perceptual, por ejemplo, ¿no? Y a nivel mundial, esto es lo que pasa. Latinoamérica y el Caribe en realidad está bastante bien a nivel mundial en el tema de investigación. Tenemos un 45% de participación femenina. Asia Central está un poquito mejor. Y obviamente estos países en sur de Asia, bueno, tienen la menor representación, pero el porcentaje a nivel mundial es solamente del 30%. Esto creo que a pesar de ser un, una noticia, digamos, desalentadora en cierta forma, es también una noticia que nos puede alentar porque quiere decir que el entorno hace que las mujeres o participen en investigación o puedan subir a puestos altos. O sea que no hay un tema solamente biológico, sino que también es un tema del entorno, ¿no? Y tal vez tenemos que estudiar esos entornos que promuevan, por ejemplo, esta participación. Se les ha preguntado, y les ruego disculpas por el inglés, eh, bueno, sí, las matemáticas, la informática o la ingeniería serían aplicables para las mujeres, ¿no? En una encuesta, y bueno, se ha visto, por ejemplo, que, bueno, había una diferencia entre la percepción de las mujeres y de los varones, y la percepción era que, bueno, había una mayor predisposición de las mujeres hacia la informática y una menor hacia la ingeniería. O sea que a pesar de que es, yo pienso, la informática y la ingeniería muy relacionadas, todavía perceptualmente se considera que las mujeres podrían hacerlo mejor en informática que en ingeniería. Y eso es un tema histórico, quizás que no lo voy a analizar aquí, pero bueno, la ingeniería desde los siglos desde los siglos XV o desde el quinto al quinceavo, todas las personas que trabajaban para la guerra eran ingenieros y la mayoría de estos ingenieros eran varones y esto se ha transportado, digamos, a través de los siglos como la ingeniería, un trabajo puramente o mayormente masculino, ¿no? Entonces, y en este estudio también les han preguntado, bueno, si las mujeres podrían hacer un mejor trabajo en las empresas. Y curiosamente yo les comento que de esta investigación, una cosa que me llamó la atención es que los jefes consideraban que los hombres eran más creativos que las mujeres, pero las mujeres eran más leales, es decir, las mujeres una vez que empezaban a trabajar se quedaban en el puesto de trabajo, mientras que los varones una vez que demostraban algún skill, entonces se cambiaban de trabajo a un sueldo mejor, ¿no? O sea que sí puede haber quizás un componente biológico, que el hombre es un poco más competitivo quizás, tal vez ahí hay un tema biológico, pero lo que yo me pregunto es si realmente ese tema biológico es tan aparente como en la especie de los pavos reales, porque en los pavos reales nosotros sí podemos ver que realmente el pavo real varón tiene un despliegue fabuloso de colores y puede hacer un baile, y el pavo real femenino no. Entonces, eso es algo que todavía yo creo que está por estudiarse, si realmente es una diferencia biológica tan grande o realmente tiene que ver más con el tema cultural. Ya les he dicho el paso de los siglos, ¿no? Cómo se ha considerado el tema de el trabajo ingenieril más relacionado a la guerra durante muchos siglos, y eso se ha transmitido hasta el día de hoy, ¿no? Probablemente es algo que no lo he podido llegar a estudiar por completo. Pero la participación femenina, pienso yo, depende
del entorno y de la biología. Así que hay dos polos muy importantes, que la biología también, y se han hecho estudios con bebés, por ejemplo, en los que se les ha presentado, por ejemplo, rostros o juguetes, y las niñas se mantienen más tiempo mirando los rostros y los niños más juguetes. Quiere decir que desde el nacimiento el niño es más sistémico, puede interesarse más por los sistemas, y las niñas son más digamos, hacia la parte de conversación con otras personas, ¿no? Que también puede ser un tema biológico, pero el entorno puede moldear cómo nosotros vamos a formarnos, ¿no? Existe una percepción sesgada porque obviamente si hay muchos más ingenieros que ingenieras, tal vez nosotros vamos a asociar que el ingeniero tiene una mayor predisposición para la ingeniería, el varón que la mujer, y un tema de estadística, ¿no? Que no lo podemos abolir de un puntazo, ¿no? O sea que al momento de considerar habría que ver estos tres puntos, pero yo les digo, cuando yo he revisado las estadísticas, estaba muy feliz de saber, por ejemplo, que en el Perú ustedes tienen un alto número o un gran porcentaje de muchachas que estudian ingenierías, o sea que eso es un punto a favor en el Perú. Habría que estudiar por qué, cuáles son las razones, sería muy interesante saberlo. De todas formas, el tema de productividad a través del tiempo, se ha visto, por ejemplo, que cuando los equipos están recién formándose, si son equipos homogéneos, probablemente van a ser mejores que los equipos diversos en la parte de formación. Y en la formación de ideas, o lo que se llama en inglés el brainstorming, este punto se va a igualar, pero después, cuando ya estamos realmente produciendo o trabajando, los equipos diversos van a superar a los equipos homogéneos. O sea que esta es una razón por la que nosotros, no solo en ingenierías, en inteligencia artificial o en cualquier trabajo, quisiéramos tener equipos diversos. Esto se ha visto y hay muchos estudios que lo demuestran. Pero también deberíamos ver que hay un tema estadístico, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, tenemos empresas y queremos que existan mayor diversidad y hayan mayores mujeres, por ejemplo, trabajando en ingenierías o en inteligencia artificial, si las empresas tienen, por ejemplo, 3 candidatos varones y una candidata mujer, la posibilidad de que salga varón va a ser el 67%, ¿no? Si tuviéramos solamente una mujer y 3 varones, la probabilidad de que salga mujer es 0, ¿no? O sea que probablemente si la estadística es desfavorable, las mujeres van a tener problemas para conseguir trabajo, ¿no? O sea que eso también habría que considerar en las empresas. Todo lo que nosotros queremos es mayor productividad y queremos que los sistemas no estén sesgados y queremos también ética, ¿no? Que las cosas se hagan como realmente creemos que deben hacer. La pregunta que yo les hago a ustedes que son expertos en inteligencia artificial, ¿podríamos crear el futuro que queremos solamente con algoritmos de inteligencia artificial? ¿Quiénes dicen sí? ¿Quiénes dicen no? Pueden tal vez hacer un emoji, una reacción. ¿Solamente con inteligencia artificial vamos a crear el futuro que nosotros queremos? Doctora Giselle, ¿me permite? Sí, En el último capítulo de su libro hace referencia al tema de las predicciones y de la inteligencia artificial. En sí, estos días se ha estado revisando lo que es planeamiento estratégico y predicciones al futuro ya. en el equipo de trabajo. Definitivamente, hay una diferencia cuando un país planifica estratégicamente a futuro, a un largo tiempo, utilizando herramientas de inteligencia artificial, a un país que no lo utiliza. Definitivamente sí, doctor, es la respuesta. Ujú. Y yo creo que usted está dando la respuesta correcta, ¿no? Es una combinación entre la planificación estratégica y los algoritmos, ¿sí? O sea que no puede ser por arte de magia, de que vamos a crear un mundo mejor. Tiene que ser una planificación estratégica realmente de las personas que toman las decisiones y que obviamente van a tomar los algoritmos correctos para hacer el futuro que queramos. Pero ahora voy a pasar al segundo tema que quería comentarles hoy día,
Al principio... Doctora Sí. Giselle, señalando un poco más, ¿no? Es muy importante lo que hace aquí el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, que a ese planeamiento estratégico de lo que debería ser de la mano con el Estado, la universidad, los institutos, las escuelas de posgrado, que eso a nivel de un planeamiento estratégico a largo plazo, proyectando determinados hitos en periodos de 5 años, tener en cuenta quiénes son los actores fundamentales, cuáles son los escenarios que debemos proyectarnos a crear, cuáles son las condiciones, las políticas públicas que debieran colaborar, y de alguna de otra forma todo esto nosotros lo encaminamos los que somos los ciudadanos. Entonces eso es fundamental, el tener en cuenta nuestra proyección de futuro como país, como sociedad. Eso, doctora Giselle, como un aporte más. Disculpe por la intervención. No, muchas gracias, porque estoy realmente muy de acuerdo con lo que usted está diciendo. El tema de la inteligencia artificial no puede ir solo, tiene que haber una planificación estratégica, tiene que haber una combinación con el gobierno, es decir, que los expertos de inteligencia artificial tendrán que tener una silla en los congresos para ayudar a aprobar y promover leyes, tendrán que hablar con la industria, tendrán que hablar con las universidades y con los institutos como el suyo, donde todos ustedes y todos nosotros vamos a trabajar para promover una inteligencia artificial que promueva una sociedad justa para todos, ¿no? Pero ahora quería cambiarles un poco el tema, hablar del futuro y hablar de lo que está muy de moda, que es la creatividad computacional o computational creativity, y lo que se llamaría generative AI, que si ustedes lo saben, en los últimos meses con ChatGPT, la palabra generative AI o inteligencia artificial generativa ha estado mucho en las noticias. Me imagino que ustedes todos ya han probado el ChatGPT, ¿no? Todos ya lo han visto, los alumnos ya les habrán pasado sus trabajos también haciendo el ChatGPT, y para los profesores, ¿no? Ya eso podemos hablarlo después, ¿no? Pero vamos a hablar de dónde nace eso de la creatividad computacional, que no es un tema de hoy en día, es un tema que ya a inicios de la inteligencia artificial ya se lo había pensado, y les muestro la imagen o el retrato de Ada Lovelace, que es la primer programadora de la historia, y ella estaba trabajando en estas máquinas analíticas de Charles Babbage, y pues a ella se le ocurrió, porque ella empezó a programar las máquinas, o estas machines, y ella pensó que la inteligencia artificial podría resolver cualquier problema complejo, incluso componer música. Es decir, que desde los inicios de los pensadores de la inteligencia artificial ya se había pensado que la inteligencia artificial se podía usar y para Ada Lovelace la música era una tarea bastante compleja, ¿no? Pero si nos ponemos a hablar de qué es la creatividad, y ahorita que está tan de moda, ¿no? La creatividad computacional, es muy difícil definir esto, ¿no? Y es más difícil aún todavía cómo evaluar la creatividad, no solo la creatividad computacional, pero la creatividad en general, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, un texto generado por ChatGPT, ustedes dicen, ¿es esto fantástico o no es fantástico, no es original, o realmente es copia y plagio, o realmente tiene una parte creativa que se atribuye a este modelo, ¿no? Entonces, un poco vamos a hablar de filosofía, de qué es la creatividad. Y Immanuel Kant decía que el genio artístico no solo produce obras originales, pero ejemplares. Es decir, es algo que realmente nosotros podemos observar, no solo como algo nuevo, porque yo puedo crear un texto nuevo que no tiene ningún valor, pero es ejemplar, ¿no? Y tal vez a eso es lo que nosotros estamos intentando cuando hablamos de creatividad computacional. Ustedes conocen a Salvador Dalí, que él se reconocía como el surrealismo en persona, ¿no? Si ustedes ven una entrevista de él hablando, él era realmente un personaje, y él decía que la diferencia entre una fotografía y un cuadro pintado por un maestro
La diferencia para él eran 7 millones de dólares, ¿no? Porque ese era como se había vendido un cuadro, ¿no? Entonces, para Dalí había una diferencia económica entre algo, entre cualquier producto. Si yo me lo pongo más alto, me va a molestar. Claro. Por favor, el Continuamos. micrófono, por favor. Entonces, es difícil decir cuál es la diferencia entre una fotografía cualquiera o un cuadro cualquiera y un cuadro obra maestra. Pues bueno, Dalí decía, ahí hay 7 millones, esa es una diferencia, ¿sí? Podríamos decir, ¿no? O sea que, por ejemplo, este cuadro que se lo ha utilizado mucho para Generative AI, ¿sí? Que es el cuadro de Vincent Van Gogh, pues el precio ustedes lo ven ahí encima, ¿no? Por cuánto se lo ha vendido, 100 millones, claro, todos decimos, sí, bueno, esta es una obra ejemplar, como diría Kant, es una obra maestra, ¿sí? Pero si nos ponemos a pensar y decimos, bueno, lo que tiene valor solamente será importante cuando le damos un valor económico. Si ustedes saben la historia de Vincent Van Gogh, este hombre murió en la pobreza extrema. El hermano era el que le compraba las pinturas, el hermano era el que le compraba los pinceles. Creo que en vida Vincent Van Gogh no vendió más que uno o dos cuadros. Y esta obra maestra probablemente se vendió después, 100 años después de que él murió. O sea que si nosotros creamos, digamos, con inteligencia artificial algo magnífico, pues no vamos a esperar 100 años para que alguien le dé valor, ¿no? Tampoco se puede evaluar de esa forma, es un poco difícil. Aquí les pongo los retratos de Salieri y Mozart, ¿no? Que en vida Mozart y Salieri eran amigos, y bueno, hay una película que retrata probablemente no la parte verdadera de las historias de Mozart y Salieri, pero Salieri en vida era más famoso que Mozart, y hoy en día muy poca gente sabrá quién fue Salieri. Tal vez gracias a esa película Salieri retomó un poco el protagonismo, pero Mozart fue ese genio que todos reconocemos y que quizás en vida tampoco tuvo tanto éxito, ¿no? Se reconoció el éxito, pero bueno, tuvo una vida complicada, Mozart, etcétera, y hoy en día sus obras siguen siendo un ejemplo de la creatividad, ¿no? De lo que hablaba Kant, ¿no? De ese trabajo ejemplar, ¿no? Pero podemos decir que no solamente los humanos somos creativos, ¿no? Esta es una termita y las termitas crean, y estas, bueno, crean unos edificios que les permiten almacenar un hongo que tiene que estar a 30 grados, ¿no? Entonces, este hongo, si no lo almacenan o si no lo mantienen a 30 grados, ellas no comen y no viven. Y donde ellas viven en África, la temperatura externa es o muy caliente o muy frío, o sea, el hongo no podría sobrevivir. Y se ha estudiado bueno, cómo crean estas termitas, ¿no? Estos edificios que tienen un centro de calefacción, si ustedes quieren, natural. O sea que la creatividad no es solamente humana, y por eso, bueno, realmente podemos decir, si resuelve un problema, entonces que no existía en la naturaleza, es también obra de la creatividad, ¿no? Podríamos decir, bueno, si resuelve mi problema y me mantiene este hongo que yo lo puedo comer, eso es para mí la creatividad que yo necesito, ¿no? Entonces, hablando de la creatividad computacional, Margaret Boden, que es también una de las más importantes investigadoras de la inteligencia artificial, nos dice que, bueno, los algoritmos, para ellos va a ser mucho más fácil de volverse creativos que de poder automatizar su evaluación. Y eso realmente es verdadero. Nosotros podremos decir, bueno, el ChatGPT es fantástico o no es fantástico. ¿Cómo evaluamos si hay otros algoritmos que son mejores o peores? Es un poco difícil porque hay un tema perceptual, y el tema perceptual, como ustedes ya lo ven, bueno, podemos asignarle un valor económico, pero es algo también que depende tal vez de las personas, ¿no? Es un poco difícil. Les traigo esta imagen para que ustedes un poco piensen acerca del ChatGPT, ¿no? Tenemos al usuario, tenemos al ChatGPT, que sería la novedad del momento, y tendremos a los algoritmos del estado del arte, que dirían, pero bueno, aquí yo les dejo el link de una investigación que han hecho, que han evaluado realmente el ChatGPT de forma muy sistemática, y hay bastantes algoritmos del estado del arte que son superiores al ChatGPT, ¿no? Pero tal vez nosotros lo que no podemos es
entender al usuario, ¿no? Si logramos entender al usuario, entonces, bueno, tal vez ese es el tema más difícil en cuanto a la creatividad computacional, ¿no? Que actualmente eso es lo que está ocurriendo. Así que la pregunta es, tal vez la creatividad tiene también que ver con la audiencia, ¿la entendemos o no la entendemos? ¿La entendemos en el tiempo preciso, no, no como Van Gogh, que después de 100 años, y cómo la evaluamos? O la pregunta es si realmente deberíamos entender a la audiencia sí o no, cuando estamos haciendo un algoritmo, cuando estamos haciendo algo de la creatividad. ¿Es necesario entenderla sí o no? Pues ahí yo les dejo la pregunta abierta. Lo que quería compartirles es que hace poco, en julio, hemos presentado en Bolivia una obra mía que se ha orquestado con algoritmos de inteligencia artificial. Si ustedes escanean el código van a poder ver la obra. Y hemos hecho un experimento y les hemos preguntado a las personas si creían que se había orquestado con inteligencia artificial o no, porque habían algunas piezas que no se orquestaron con inteligencia artificial y otras que sí se orquestaron de forma conjunta entre personas, investigadores y orquestadores, ¿no? Un trabajo de conjunto con inteligencia artificial y humana, ¿no? Así que si ustedes gustan, lo pueden ver. A mí lo que me sorprendió es un poco que algunas de las piezas que sí se han hecho con inteligencia artificial, la gente las ha podido identificar y otras no. La pregunta es si a la gente le gustó o no le gustó. Eso lastimosamente no lo preguntamos y sería muy interesante ver cuál es el efecto perceptual de las personas. Algunas personas me han comentado que no les gusta el arte con inteligencia artificial, mientras que otras sí les parece interesante. Así que yo les dejo a ustedes para su propia evaluación. Como ustedes ya lo saben, el libro está disponible y espero que sea el libro realmente un pie para impulsar a algunos países, algunas empresas que todavía no han adoptado la tecnología o, por ejemplo, como ustedes, que ya tienen una estrategia, que están hablando con el gobierno, que están influenciando a las universidades que me imagino estarán trabajando conjuntamente con la industria. En el capítulo segundo tengo también ahí un análisis bastante importante de cómo ustedes, por ejemplo, introducen la inteligencia artificial a las empresas. Creo que ahí lo más importante siempre es la guía de los expertos, porque yo he visto en muchas empresas que no se invierte correctamente, ¿no? Se consigue gente que no sabe y, bueno, al final los budgets o los presupuestos empiezan a desaparecer porque hay gente que no tenía mucha formación y creo que eso es lo más triste que puede ocurrir, invertir en algo donde no tenemos a los expertos, ¿no? Así que con esto dejo libre el micrófono para todas las preguntas que pudieran haber. Doctora María Beatriz Cerdán Flores, ¿me escucha, Sí, por favor? sí, lo escucho. Cedo la palabra, doctora. Muy bien, doctor. Bueno, doctora Giselle Velarde, respecto a su ponencia, quisiera, en primer lugar, dar respuesta a una pregunta que usted hizo, si era posible que podamos planificar el futuro gracias a la inteligencia artificial. Entiendo, fue así la pregunta. El doctor Daniel Malpartida dio su posición, su respuesta en base a la lectura, entiendo, del libro que usted está publicando, pero quisiera hacer una tingencia al respecto, porque usted ha dicho que la inteligencia artificial puede tener sesgos, que hay habilidades adicionales que los humanos tenemos y que no tiene la inteligencia artificial, entre las que entiendo está la creatividad, toma de decisiones y productividad. Aún más precisó que la intuición podría ayudarnos a solucionar determinados problemas e inclusivamente a replantearlos. En tal sentido, creo yo que estos aspectos diferenciadores de la inteligencia humana frente a la inteligencia artificial nos permite hacer la tingencia siguiente. Si es posible planificar, gracias a la inteligencia artificial, el futuro que esperamos, pero en la medida que estos sesgos no se solucionen, no se mengüen, no haya un buen filtro para controlar estos sesgos, estaremos ante una situación de una planificación de un futuro para un grupo de
personas del planeta y no para, digamos, todos en general, ¿no? Entonces, la pregunta es muy esperanzadora. No quiero ser apocalíptica ni tampoco, digamos, derribar los ánimos, pero creo yo que si pensamos esta pregunta ahora, si planificamos el tema de inteligencia, nuestro futuro, nuestra vida a través de la inteligencia artificial, hoy por hoy tenemos que luchar contra muchos sesgos, ¿no? Contra muchos sesgos. Ya le comento, en una publicación de hace poco, en el diario El Peruano, a ver, déjeme citar la fuente, de Gaby Jawin, ¿no? Una directora de Yellow Brain. Esto se ha publicado el 5 de marzo del 2023. Ella hacía mención que en una selección, por ejemplo, para trabajos para Amazon, la inteligencia artificial había sido alimentada con unos patrones específicos para poder seleccionar dentro del reclutamiento de nuevos talentos, específicamente a hombres. Y esto no es porque ingresaron los datos para segregar a la mujer, sino porque la inteligencia artificial se retroalimentó y finalmente estimó que una mujer, por ejemplo, podría tener algunos conflictos de interés cuando se tratara de dedicarse plenamente a un tema laboral, y finalmente el hombre no. Entonces la inteligencia artificial dirigió la selección hacia las mujeres. Y entonces yo quería dar respuesta a eso. También usted mencionó digamos, preguntas sobre cómo podrían ir las preferencias o el desarrollo de la inteligencia artificial en el Perú, y esta articulista del diario El Peruano precisó que el 14% de las personas en el Perú, el 14% de las personas dedicadas a la inteligencia artificial son mujeres, según un estudio elaborado por la Universidad del Pacífico en el 2019. Es decir, aparentemente en cifras estaríamos mejor que en Europa, que la Comisión Europea, en su informe del 2021, ha precisado que el 12% de las personas dedicadas a la inteligencia artificial son mujeres, según la fuente de Comisión Europea, imagino, pues en el plano europeo mismo. Y en los países miembros de la OCDE es el 22%, según evidencias que se precisan en el portal de la misma OCDE. Esto estaría en relación con también lo que usted ha precisado, que hay un gran estudio de ingenierías, hay una preferencia en el Perú de las mujeres por las ingenierías. Entonces, una pregunta para mí muy importante es, ¿qué propone usted como ingeniera, como experta en el área y como experta que publica un libro que nos está transmitiendo muchos conocimientos sobre la inteligencia artificial, sobre aquello que podemos interpretar a través de la inteligencia artificial, aquello que podemos conocer sobre la misma, que nos acerca a la planificación estatal, gubernamental, la importancia de que los estados puedan tomar en cuenta su trabajo? Dice que lamentablemente en Bolivia no se ha tomado en cuenta, lo cual también nos da una idea de que no hay una apertura desde los gobiernos hacia las expertas y expertos sobre los trabajos importantes que realizan. Entonces, como ingeniera, como experta, ¿cuál sería, digamos, su sugerencia o la atingencia que pueda hacer respecto a cómo podemos quebrar estos sesgos? Las mujeres están estudiando ingeniería, las mujeres están desarrollándose en el campo de la ingeniería, las mujeres están intentando abrirse en espacios laborales, pero no podemos quebrarlo. Entonces, ¿cuál sería su sugerencia, ¿no? ¿Qué es lo que usted podría plantear como una estrategia para poder vencer ese sesgo, que me parece súper importante, porque si no vencemos eso, nada de esto que estamos de repente hablando podrá ser concebido en justicia, porque me gustó mucho lo que usted dijo, ¿no?
Muchas justicia. Muchísimas gracias. Pues ha tocado puntos neurálgicos, doctora, y realmente comparto la visión que ustedes tienen, ¿no? Incluso, doctor Malpartida, de esa visión estratégica, pero sin esa visión, o sea, los algoritmos por sí solos, si los dejamos así como están, si no hacemos nada, como usted dice, doctora, si no demostramos que, bueno, usted misma ha dicho, ¿no? Hay varios estudios que tienen sesgo, y estos sesgos, por eso yo les decía a un principio, la inteligencia artificial nada más es un espejo, ¿no? Y lastimosamente los investigadores no lo hacen por mala gente, no lo hacen porque quieren que las minorías se queden atrás. No, es simplemente porque los humanos también tenemos sesgos y porque eso es normal, eso es totalmente normal, pero los algoritmos pueden ayudarnos a reducir el sesgo, ¿sí? ¿Cuál sería la estrategia, creo yo? Número uno, tenemos que demostrar a las personas que deciden, a los decision makers, a las personas líderes, cuál es el problema de estos algoritmos, por qué hay sesgo, por ejemplo, como usted citaba, en los algoritmos que reclutan a las personas automáticamente. ¿Cuál es el problema, no? El problema está en los datos, el problema está, por ejemplo, tal vez en la estadística de cómo se han reclutado a las mujeres y a los varones a través de 15, 20 años, ¿no? Y eso se acarrea en los algoritmos y obviamente los patrones que teníamos anteriormente van a influir en las decisiones futuras, ¿no? Si nosotros identificamos que un algoritmo, por ejemplo, es más sesgado a mandar a las personas a la cárcel, por ejemplo, de tez oscura que a las de tez blanca, y eso ha ocurrido por 50 años, entonces a futuro los algoritmos van a tener ese sesgo, y eso también se lo ha visto en unos estudios que ahora estoy muy interesada de ver, lo que se llama fairness en los algoritmos, ¿no? De estudiar si realmente hay un sesgo desde los datos, ¿no? Porque eso puede ser datos históricos, y cómo los algoritmos más bien pueden ayudarnos a nosotros a reducir esos sesgos para promover a estas minorías o a estas personas que están desaventajadas. O sea que, y eso no lo podemos hacer solamente nosotros los investigadores. Tiene que haber un programa a nivel gubernamental y tal vez a nivel global, mundial, que ayude a entender de que la inteligencia artificial tiene que ser diversa, o sea, tiene que haber gente joven, tiene que haber gente mayor, tiene que haber varones, tiene que haber mujeres de diferentes etnias. Todo eso tiene que reflejarse en los equipos que estamos desarrollando para promover la igualdad a través de todos los ciudadanos del planeta, si así se quiere, ¿no? O sea que es un trabajo de ir hablando con los líderes. En mi caso, lastimosamente, no he tenido el acceso directo de comunicarme con los líderes. He tratado, por ejemplo, de a través del BID generar un proyecto de que se haga. No ha habido la resonancia, pero probablemente en algún momento, ¿no? Si sigo tirando la piedrita, algún momento voy a dar con la persona indicada. Pero yo creo que es un trabajo de los líderes y, por ejemplo, en las empresas, ¿no? Tal vez tiene que haber políticas de reclutamiento para promover a las minorías, pero también estas minorías se tienen que preparar, que es un tema bastante difícil igual, ¿no? Porque no queremos gente que no está preparada, queremos que la gente sí esté preparada. O sea que tenemos que hacer programas selectivos para poder preparar a las personas y que puedan entrar al campo laboral y que puedan desarrollarse. Y estos sesgos que ocurren, ¿no? Yo me pregunto si es un tema solamente cultural o si hay un tema biológico que nos impide, por ejemplo, a las mujeres, y yo lo he estudiado, hay un capítulo completo dedicado a este tema, y creo que todavía algunas respuestas no las tengo, ¿no? O sea, he estado viendo qué dicen los antropólogos, por ejemplo, ¿no? Y parece que en todas las culturas del mundo, desde los años anteriores, vivimos en el patriarcado, ¿no? Y esa es una característica humana. Pero ¿cómo podemos hacer de que ese patriarcado sea igualitario, que permita, digamos, que la diversidad nos ayude y que a pesar de que tengamos un patriarcado, sea un patriarcado en común, ¿no? Que podamos influir varones y mujeres de la misma forma o personas que se identifican con otros sexos, ¿no? O sea, de que exista esa visión global, creo que es muy importante. No sé si respondí la pregunta, pero son ideas.
Muchísimas gracias, doctora. Evidentemente, su respuesta es muy coherente, muy lógica y nos anima a reflexionar sobre este punto. Le doy pase al doctor Daniel Malpartida para que formule su pregunta, por favor. Invitarles a todos nuestros seguidores, un público muy selecto y todos los que van a entrar a nuestro canal de YouTube, en nuestras redes, en los grupos de WhatsApp, a través de los correos que se les va a enviar el video, que la doctora Giselle Velarde, una mujer muy importante en Bolivia y hoy en día radicando ahí en Alemania, invitarles, ¿no?, a que la sigan en su canal de YouTube, que tiene todo un trabajo muy continuado, bonito para los que quieren entrarse a este mundo. La realidad es hoy, 14 del 10 del 2023, no pasarán 5, 6, 7 años y vamos a ver qué es lo que va a pasar en nuestras sociedades en relación a la inteligencia artificial, en los sectores públicos y privados, lo vamos a ver, recuérdense, les invitamos. Y sobre lo que se hacía mención, yo lo tengo aquí, por favor, en digital, una estrategia 4.0, inteligencia artificial en Bolivia, una publicación del año 2020 de la doctora. Lo hemos estado analizando con economistas, mi hijo también ingeniero de programación, de desarrollo de software, lo hemos estado revisando, analizando, y es un aporte fundamental. Hace rato el instituto hacía un saludo a través de la doctora Miriam Magallanes Maldonado, quien les habla, el doctor Daniel Malpartida Victorio, la doctora María Beatriz Sartán Flores, el doctor Alberto Zaira Rojas, y tenemos colaboradores aquí en el Perú y en el extranjero. Estamos programados de aquí a los próximos 6 meses, nuestro trabajo constante, continuo y permanente, siempre con la humildad en el sentido de que solamente arribando a consensos, solamente teniendo políticas públicas claras, coherentes, donde integren a todos los actores, porque aquí responsables somos todos, directa o indirectamente. Entonces, es una política en el instituto donde contamos con 2 damas. Es importante y fundamental promover una democratización, una universalización de brindarle la oportunidad a las mujeres en el Perú, en Bolivia, en Latinoamérica y en el mundo. Son las mujeres las que deben tener una prioridad por la situación con que nos hemos venido conduciendo en nuestras sociedades en América Latina y en el mundo. Siempre se ha relegado a la mujer. Y nos están demostrando 2 damas bolivianas de las 4, 5, 6 que yo identifico, a nivel del instituto identificamos, que sí podemos ser un punto de transformación para nuestra sociedad e incluso en el lugar donde nosotros vivimos y radicamos. Entonces, el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital somos los que damos la prioridad en toda esta labor, en todo este trabajo, estudio, formación, pregrado, licenciaturas, maestrías, doctorados, becas nacionales e internacionales, que nuestras políticas públicas deben estar hacia las damas, hacia las mujeres, jóvenes, niñas. Esto ya se publicó en organismos internacionales, que la inteligencia artificial debe nacer desde educación inicial, primaria, secundaria, escuelas, institutos superiores, universidades, el Estado en su conjunto, el sector público, el sector privado. Entonces, seamos sinceros, no seamos hipócritas. Nosotros mismos nos engañamos, nos autoengañamos, cuando primero tenemos ese machismo y esa prioridad al varón, y cuando a la dama le dejamos relegado en muchos puestos, en muchas opciones de estudio, en muchas opciones de trabajo. Entonces debemos ser claros y coherentes. Les voy a poner 2 ejemplos claros y concretos. Desde que yo estoy en LinkedIn,
en los registros de esta red social empresarial en el mundo. Yo desde que me inscribí ahí, estando en el pregrado de la universidad, mi acceso es a las damas del mundo. Y les voy a contar un experimento, doctora, a todos los que nos acompañan en nuestro público maravilloso y que van a ingresar en horas alternativas a nuestro canal cuando compartimos el video. En un salón de 30 estudiantes, 15 varones y 15 damas, niños entre 12, 13, 14 años, tú les enseñas con un programa simple a codificar y a programar, y solamente le pides que te empiecen a trabajar los pseudocódigos, que es una cosa simple, ¿eh? Es una cosa simple y sencilla, un experimento sencillo. En este lado, 15 damas, niñas. En este lado, 15 varones. Y se les dio un tiempo promedio de 60 minutos. Lo increíble es que en el sector de los varones había cansancio, distracción, elementos como querer ingresar a otro programa, ingresar a la red, acceder a cualquier otro programa de video, de música. Lo que en las damas, yo les digo, una cosa pero increíble, el 95% de ellas había cumplido hacer su pseudocódigo. El 95% de ellas había entendido los pasos, las secuencias, los procedimientos. Nosotros nos hemos puesto en contacto con la doctora de la Universidad de Valencia, Marisa Almeri, que el sábado 11 de noviembre va a presentar acá su libro de Ada Lovelace en relación a la vida de la condesa binaria, así se titula. Ella va a presentar con nosotros su libro, ya lo presentó también en el mundo, ¿no? También en la Universidad de Valencia. Entonces, me atrevo a conjeturar, me atrevo a hipotizar en un lenguaje popperiano, genéticamente son las damas y son las mujeres que tendrían ese privilegio, ese beneficio. Yo me quedé con sorpresa, porque les hablo que mi hijo también es ingeniero, y yo me quedé con sorpresa porque yo decía, pero ¿qué pasa con nosotros los varones? ¿Dónde está el tema de atención, de concentración, de motivación? Si tienen las mismas herramientas, tienen el mismo programa, tienen las mismas condiciones, el mismo espacio, ¿qué es lo que nos está pasando a nosotros los varones? Y hay que reconocer y hay que decirlo, muchas de las actividades muy importantes para la humanidad la iniciaron las damas. No es de extrañar que este campo de la programación, el primer programa que conocemos tal cual, fue elaborado por una dama. Importante el contexto, el medio, los factores, asumiendo una figura de José Ortega y Gassetti, parafraseando. Yo soy producto de mi época y de mis circunstancias. Entonces, una vez más, el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, en la presentación del libro de la doctora Giselle Velarde, para nosotros es todo un honor y todo un privilegio. Y de todos los que nos están escuchando y siguiendo en estos momentos y en horas diferidas que va a venir a través del video en YouTube, que son nuestras hijas, nuestras sobrinas, nuestras estudiantes, las ciudadanas, no solamente de Lima, de la capital, del Perú profundo, del Perú interno, del Perú de fronteras, de América Latina y del mundo, las que debieran tener esta primera opción por una cuestión de justicia y por una cuestión de democratizar las oportunidades para todos. Doctora María Beatriz Sardán, cedo la palabra a usted. Muchísimas gracias, doctor Daniel Lapartida. En efecto, desde este foro académico, tras las reflexiones que hemos podido arribar luego de la presentación de la obra de la doctora e ingeniera Giselle Velarde, simplemente una acotación final de mi parte.
No exigimos como mujeres asistencialismo ni sobreprotección, que no se malentienda. Lo que necesitamos es representatividad, y representatividad significa que la realidad, ¿no?, sea plasmada de una manera fiel con respecto a la sociedad que queremos diseñar a través de la inteligencia artificial y la planificación. No estamos exigiendo un asistencialismo, no solamente respecto de mujeres, respecto de personas que se encuentran en grupos que han sido disminuidos, ¿no?, desde un punto de vista de representatividad, históricamente. Entonces, esto es una cuestión muy importante de precisar y de subrayar, porque a veces se malentiende que la mujer reclama, ¿no?, un espacio, pero se enmascara el tema con un asistencialismo, ¿no? Muchos colegas en el foro académico me dicen, queremos expertos en tal ciencia, pero no hay mujeres que hayan estudiado ello, o el grupo es muy pequeño. Entonces, cuando queremos hacer un panel de determinada especialidad, da la casualidad que si hay 3, tenemos que invitarlas a las 3, pero no necesariamente las 3 tienen la misma performance, los mismos estudios, y no es justo, me dice, dar espacios a una persona en el foro académico por el hecho de ser mujer. Y ellos tienen mucha razón. Entonces, por ello, hago la aclaración. En esta propuesta, sí, en esta propuesta de pensar el futuro, nuestra sociedad planificada gracias a la inteligencia artificial, las consideraciones respecto del grupo de mujeres como de otros grupos que no han sido representativos en la sociedad, no virtual, sino en la sociedad actual, debe de ser entendido como el traslado de la realidad a ese espejo que usted ha mencionado de una manera fiel, ¿no? No exigimos un asistencialismo definitivamente. Y sí, estamos, por las cifras que se han mencionado aquí, por las informaciones brindadas aquí, advirtiendo que las mujeres están generándose estudios, generándose los conocimientos y desarrollándose en los espacios de una manera solvente, y siempre que estos espacios sean democratizados para que sean fiel reflejo de la sociedad y los debates de los grandes temas en la sociedad sean debates representativos y democráticos, bueno, tendremos una sociedad con la que con la que soñamos, ¿no? Entonces, eso era simplemente una acotación que quería hacer, doctora Giselle Velarde. Yo provengo del área de Derecho. Yo soy abogado, ¿no? Vengo del área de Derecho, pero también he estudiado filosofía y he estudiado docencia. Entonces, he podido ver cómo es cómo es que una mujer puede moverse en estos espacios, ¿no? Tanto de filosofía como de pedagogía, como de derecho. Hay en algunos espacios más apertura. Por ejemplo, Perú en filosofía, usted va a encontrar menos mujeres que estudian filosofía. En ingeniería me da mucho gusto ver los indicadores que están creciendo. Entonces, no asistencialismo, sí representatividad. Eso es lo que quisiera decir finalmente. Muchísimas gracias, doctora. Simplemente era una Muchísimas atingencia. gracias. Solamente acotar palabras finales, porque yo creo que ya estamos acabando, pero lo que dijo el doctor Malpartida me ha llamado mucho la atención. Hay un libro que se lo voy a pasar por correo, que ahorita no lo tengo en la cabeza, que escribe un señor que investiga los problemas que tienen los varones en los estudios. A mí me llamó mucho la atención porque siempre se habla del problema de la mujer y no se habla del problema del varón. Entonces, cuando yo escuché hablar esto, me llamó bastante la atención.
Y efectivamente, las mujeres maduran antes que los varones, o sea, las niñas maduran todo el tema de concentración, de trabajo, etcétera, mucho antes que los niños. Y este investigador proponía y decía, bueno, tal vez no deberían entrar los niños y las niñas al mismo tiempo al colegio, o sea, los niños podrían quedarse un año más en la guardería y las niñas entrar un año antes, porque el desarrollo, este desarrollo de la concentración que usted hablaba, doctor, en la partida, es exactamente lo que se ve, ¿no? Y después, cuando ya los muchachos, las jovencitas, entran a la universidad, como que se iguala ese desarrollo, la capacidad de concentración, etcétera, ¿no? Que los varones tardan más en desarrollar y eso se lo ha visto y tal vez, bueno, eso tendrían que estudiar los investigadores si sería positivo, digamos, que los varones entren al colegio un año después. Eso probablemente, ¿qué es lo que ocurriría, no? Las mujeres entrarían un año antes a la universidad y el año en que la mujer tiene los hijos, y etcétera, ya se empezaría a igualar ese tema de que los varones, digamos, están siempre un paso más adelante el momento en que las mujeres empiezan a dar a luz. No sé, lo dejo como idea para ustedes, pero sí se ha visto que, por ejemplo, en muchos países los varones son los que sufren en el colegio, o sea, los niños, ¿no? Porque los niños tienen problemas de concentración, de atención en el colegio, siempre las niñas destacan y es un tema de evolución de la edad, ¿no? Que probablemente se tendría que también considerar. Y luego, cuando la mujer ya entra a la universidad, ¿por qué vemos esa leaky pipeline que se habla, ¿no? ¿No? Porque probablemente las mujeres terminan el bachelor, el máster, y tal vez ya tienen hijos, entonces ya no hacen el paso al doctorado, ya no se queda investigador. O sea, hay un tema que solamente con algoritmos probablemente podemos simularlo también. O sea, tendría que ser un trabajo conjunto con biólogos, ingenieros, ¿no? Un trabajo diverso de diferentes ramas para poder ayudar a una sociedad más justa para todos. Muchísimas Doctora gracias Giselle, para mí. Sí. doctora Giselle, lo que pasa, y yo le voy a decir en mi condición de varón, doctora Giselle, 20 años en las aulas, hemos tenido la oportunidad de trabajar con niños, con jóvenes. Aquí justamente me está acompañando una dama que fue directora mía, la doctora Nilda Ramírez Romero, nos está acompañando más de 20 años en las aulas con niños, también la experiencia en la universidad, en las maestrías, en los doctorados. Nosotros los mismos varones nos duele aceptar una realidad, nos autoengañamos porque no somos capaces de saber reconocer el papel que va tomando la niña, la joven, la mujer profesional y ese dolor que sentimos, ese temor a que nos supera, hace a que nos quedemos en silencio. Ese es el problema fundamental. No queremos reconocer algo que vamos viendo. Uno le dice, porque 20 años estar en trabajo constante con estudiantes de diferentes edades, una niña, una joven, una dama que ya está camino a ingresar a la universidad, que tuvo una asistencia, una protección, cariño, las condiciones, nadie lo para, nadie lo detiene. Y es verdad, afirmo lo que usted señala, que en relación a problemas de aprendizaje, mayor es la incidencia en los varones. Habría que hacer estudios, habría que confirmar, habría que convocar a profesionales multidisciplinarios, pero lamentablemente eso es lo que vemos de primera, de una forma empírica. Y doctora, por favor, no quiero dejar de pasar saludos de aquí. Walter de Dios, gracias doctora Giselle Velarde por estar aquí desde México, la UNAM. Aquí nos escribe Sebastián Vladimir Aldaz, excelente ponencia de hoy, importante también el llamado a las reflexiones que están muy buenas. Entonces, doctora, una vez más, nosotros aquí en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital queremos que quede a la reflexión el papel que llamamos en ese protagonismo de todas las damas de Perú, de Bolivia, de América Latina y del mundo. Y bueno, doctora, hacerle llegar un saludo a los que están inscritos y nos acompañan
todos los días, un día previo a los sábados, les enviamos en los correos, en los grupos de WhatsApp, a los hermanos de Bolivia, inscritos con nosotros, Ecuador, Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Cuba, República Dominicana, México, y de diferentes otros países que ingresan en horarios alternativos, sabiendo que ahorita es horas de trabajo, son horas de estudio, aquí recién en el Perú, 11:20 de la mañana. Entonces, doctora, para nosotros todo un honor y todo un privilegio la presentación de su libro, su ponencia. Realmente, como dijo la doctora Miriam Magallanes, me sumo a sus ideas, igual la doctora María Beatriz Cerdán Flores, parte de nuestro equipo, el doctor Alberto Rojas Zairas, quien está en cursos ahorita de un postdoctoral para sustentar su tesis. Vamos a dar por clausurado este 17º seminario internacional que tuvo como título la presentación del libro Era Artificial, Predicciones, Problemas y Diversidad en la Inteligencia Artificial, que estuvo a cargo de la doctora, de la ingeniera PhD Giselle Velarde. Desde acá, desde Lima, Perú, nuestro Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, que tiene pocos, digamos, ni siquiera 3 meses de creación, y que ya estamos programados los próximos 6 meses a diferentes presentaciones entre ponentes peruanos y extranjeros. La próxima semana nos está acompañando desde Berlín, Alemania, una filósofa ciudadana del hermano país de Venezuela, Susan Gabriel Flores, una dama que nos va a acompañar. Y desde ya, doctora, un saludo, un abrazo desde aquí, desde el hermoso país, todos los que integramos el equipo maravilloso de nuestro instituto, todos nuestros colaboradores aquí en el Perú y en el extranjero. Realmente quisiéramos que nos comparte el libro que nos hizo mención usted sobre ese estudio, doctorita, y también si la diapositiva así en inglés nos pudiera compartir para nosotros también poder compartir con todos nuestros seguidores, todos los que siguen este trabajo maravilloso. Solamente queda en agradecerle, doctora. Será una primera oportunidad y habrán otras oportunidades para el próximo año 2024 con ese papel, esa